Muy buenas tardes, profesor. Soy Catalina González y vengo a hablarle del caso número 4 de esta semana de la materia Comunicación Estratégica. Vamos a hablar sobre el caso Pixar. Bueno, primero que todo, agradecerle por el apoyo que ha tenido conmigo esta semana, pues en cuestión de salud y todo, y ya pasamos entonces a continuación a hacerle el resumen. Bueno, hablábamos que el caso Pixar, una prestigiosa empresa, una prestigiosa revista, hace un reportaje sobre Pixar donde habla que Pixar estaba subvalorada, que no estaba teniendo pues como el valor que decían, ¿cierto? Que era una empresa que solamente había sacado pues pocas películas para estar valorizada en lo que supuestamente decían. Esto lo que creó fue un problema muy grave porque diferentes medios, inversionistas, todo esto llegó pues a oídos de inversionistas. Los inversionistas se preocuparon porque la revista dejó muy mal parada a Pixar en cuanto a sus finanzas, además porque era una empresa muy poderosa y muy influyente en cuanto a finanzas y economía, y dejó muy mal parado a Pixar con sus comentarios, diciendo que no era una empresa que valía lo que decían, que sus acciones estaban subvaloradas. Entonces, por lo tanto, crearon un ambiente de temor en, en, en sus inversionistas, y los inversionistas decidieron eh, como tomar las cosas con más calma. Todo esto fue reduciendo como las ventas. Pixar enfrentó pues un problema ahí delicado. Más o menos es como un resumen de lo que entendí de la lectura. Hablando, por ejemplo, del problema que encuentro yo en el caso, es que Pixar, con lo que habló la revista, la afectó seriamente en su reputación. La afectó en su reputación porque no debieron haber dicho esas cosas y la devaluaron solamente por el comentario que hizo esta revista de Pixar. Si el comentario hubiera sido más positivo, si hubiera dicho que era una empresa de crecimiento, que era una empresa que tenía buen crecimiento o buen margen de ganancia, eso hubiera traído más inversionistas y hubiera hecho que la empresa creciera. Pero como dijeron todo lo contrario, que era una empresa de riesgo, que era una empresa que no valía sus acciones lo que decían, entonces, claro, se formó el problema. Eh, la verdad, profesor, yo pienso que en el caso pues de Pixar, una solución básica es como cuidarse un poco más de lo que se publica, de lo que van a decir los periodistas, sus entrevistas, dar unos datos más fidedignos, tratar de mejorar la comunicación estratégica por medio de su comunicación con los stakeholders, hablar de implementar unas estrategias que realmente sí sirvan para sacar a flote la empresa, porque, como le digo, cualquier cosa, cualquier rumor puede dañar seriamente la reputación de la empresa, y eso fue lo que pasó con este caso específicamente, y con el gran daño que le hizo la publicación en esta revista a Pixar. Yo considero, profesor, que se deben de aplicar todas las estrategias de comunicación, eh, entrar más a redes sociales, tener una comunicación más directa con los stakeholders y con la comunidad en general, involucrarlos más en, en todos estos temas de, de la animación, de hacer crecer la empresa, involucrando más a sus fanáticos, eh, haciendo concursos para que ingresen sus ideas. Y estas mismas ideas y esta misma participación comunitaria ayudaría a que la empresa tomara vuelo y hiciera algo pues hacerlo más dinámico entre las dos partes, ¿cierto? Entre la empresa y los stakeholders. Eh, la verdad pienso, profesor, que sí fallaron en varias cosas, y pienso que como comunidad y como empresa deberían de tomarse muy en serio lo que publican y lo que ellos pues como lo que expresan pues básicamente me parece que es como
como delicado porque no cuidaron su comunicación. Mm, yo como, yo como veo, los criterios que utilizaron para comunicación fueron muy malos por lo que le decía, profesor, o sea, no tuvieron cuidado en la información que daban o dieron una información que tal vez malinterpretaron y por esa razón ellos publicaron este artículo tan dañino para Pixar. Bueno, profesor, para mí deberían de revisar mejor sus contenidos a la hora de hacer las entrevistas, estar pues pendiente de lo que van a publicar, observar bien lo que se va a publicar antes de dejar que esto pase. ¿Qué más, profesor? Yo creo que Pixar daría solución a los problemas que enfrenta mediante ser más claros con los lineamientos a la hora de expresar sus reportajes. Eso es fundamental. Y dar información clara de lo que quiere que se exprese de la empresa para no afectar la reputación. Para mí, lo que deben hacer es trabajar la comunicación interna y los lineamientos culturales y bueno, también ayudarle a sus colaboradores para que se pongan pues como se pongan más activos en cuanto a las redes sociales. Eh, Incorporar también la lógica, profesor, como para la ayuda a la co-construcción y construir participativa y conjuntamente todas las estrategias como le decía, con sus stakeholders. Pienso que vivir en la economía también del conocimiento y saber que esos intangibles también son importantes a la hora del ingreso de la empresa. Y pues me parece que trabajar fuertemente para la construcción de la marca. Para la construcción de la marca mediante buenas estrategias. Yo pienso, profe, que eso es fundamental. Y como usted nos decía, la comunicación estratégica en una empresa lo es todo. Si Pixar se hubiese puesto un poco más, ¿cómo se dice?, más activo en cuanto a sus redes sociales, desmentir inmediatamente los dichos, no lo hubieran afectado tan seriamente, ¿cierto? Bueno, ¿qué pienso? La comunicación estratégica trabaja con los procesos de diseño de los stakeholders y por lo tanto eso ayuda a la construcción de la economía de la empresa. Por lo tanto, si no se trabaja eso, la imagen se va a ver totalmente afectada. ¿Qué más, profesor? ¿Qué le puedo decir yo? Mm, Tener un buen CCO que sea pues como el encargado de dar una comunicación que sea asertiva y que forme parte de la esencia del mismo Pixar y de la empresa, que ayude a fomentar esa imagen y que ayude a que la imagen y la empresa crezca en cuanto a sus stakeholders y las personas. Como le decía, profesor, le agradezco de todo corazón por lo que ha hecho conmigo. Y en conclusión, aparte pues de agradecerle que se me olvidaba la conclusión, disculpe usted, en conclusión hablamos que la comunicación estratégica, sinceramente, profesor, lo es todo. Lo que hablábamos en el caso Mac, de mi trabajo, es todo, profesor. Si no se vende correctamente, no se vende la imagen, no se tiene una reputación, no hay confianza de los inversionistas, no va a haber nada, no va a haber empresa, la gente no va a comprar porque va a haber una desconfianza grandísima en la empresa. No van a haber posibilidades de que una empresa crezca si no tienen una estrategia realmente planteada de lo que es la comunicación estratégica y de la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque toda empresa, si no tiene comunicación estratégica, profesor, yo no veo cómo van a vender, cómo van a mostrar la empresa, cómo van a cuidar su reputación, si no son cumplidos en sus entregas, si no son cumplidos en lo que dicen, si no tienen una responsabilidad social, si no tienen una reputación
que diga, sí, en esta empresa es confiable y yo puedo trabajar aquí, o yo puedo comprar acá, o yo puedo invertir. Por lo que usted nos decía, profesor, la reputación, la comunicación estratégica, brindar una comunicación asertiva, algo que pueda vender eh, de una manera acertada, que las personas compren servicios o compren productos, pero que compren unos productos que sean de confianza, de calidad, que la empresa brinde esa confianza, esa tranquilidad, para que esos inversionistas puedan invertir de manera tranquila y que la empresa pueda crecer, que pueda crecer y eh, que pueda crecer sustancialmente. Entonces, como le decía, el caso Pixar para mí tuvo varios inconvenientes en cuanto a la publicación de este desafortunado reportaje. Le hizo muchos daños, porque le hizo muchos daños a nivel de inversionistas. Prácticamente para mí pensaría que por esa razón George Lucas vendió la empresa, porque con eso básicamente se perdió la credibilidad. Se perdió la credibilidad no solamente de George Lucas, sino de sus stakeholders. Y, y considero, profesor, que la comunicación en cuanto a Pixar sí debe ser muy trabajada con lo que le comenté en los minutos anteriores. Agradezco, profesor, mucho, mucho su ayuda. Dios lo bendiga. Muchas gracias por tanto cariño, por tanto empeño a la hora de dictar sus clases. Y me despido, no sin antes nuevamente agradecerle por todo lo que hizo por mí y por todas las enseñanzas que nos dejó. Espero, profesor, si de pronto tiene algún semillero o un semillero o algo, pues para que me tenga en cuenta, que me gustaría aprender mucho más de este tema. Y, y agradecerle, profesor. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Quedo pendiente a sus comentarios. Muchas gracias.